Por esta bendición en la cual podemos compartir una vez más la palabra del Señor que tanto bien hace a nuestras vidas. Pasaremos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Esa es la palabra del Señor, la cual meditaremos en esta oportunidad. Quiero compartirles que he escuchado de algunos predicadores decir que el propósito de Dios para nuestras vidas es que el creyente no tenga sufrimiento, que sea libre de enfermedades y que disfrute de una vida próspera, sobre todo en lo material. Quiero decirle que eso suena muy bonito, suena hermoso, pero aquello no es cierto porque carece de fundamento bíblico. Y esto lo vamos a comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras, tomando el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo era un hombre muy preparado académicamente, que se formó al lado de un hombre muy sabio llamado Gamaliel. Posteriormente, con la influencia del Sanedrín y el permiso, vemos que empezó a perseguir a los cristianos. Él pensó que estaba haciendo bien con aquella actitud. Sin embargo, vemos que el Dios que guarda a sus hijos, el Dios que protege a los cristianos, es aquel el cual le impidió el paso. Vino un resplandor grande de luz sobre él, algo extraordinario, y que lo dejó allí ciego. Y luego la voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y podemos ver que esa manifestación espiritual fue suficiente, bastó para que Saulo cambiara de posición y su vida diera un gran vuelco. Ahora Pablo empieza a padecer muchas cosas por la obra del Señor. Muy pocos hombres han pasado, casi nadie ha pasado por todo lo que tuvo que ir Pablo sufriendo. Su fidelidad fue hasta la muerte. Se comprometió de tal manera con Dios que fue muy fiel a nuestro Señor. Nosotros no podemos decirle al inconverso que convirtiéndose a Dios, sus problemas se van a acabar y que va a vivir una vida plena sin ninguna dificultad, porque sabemos que eso tampoco es bíblico. Podemos ver a través de la palabra del Señor que el mismo apóstol Pablo nos enseña que una vez que nos convertimos a Dios, empezamos una batalla. Y esa batalla
es la que nos asegura en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es por pleito y por pelea física con el humano, sino dice que nuestra batalla es contra espíritus de maldad que operan en las regiones celestes. Esto nos exhorta, como dice también el apóstol Pablo, a tomar toda la armadura de Dios para que podáis, dice, resistir los ataques de esta batalla diaria que es con Satanás. Entonces debemos ser conscientes que nos vamos a enfrentar al enemigo de Dios y al enemigo también de los cristianos. La tarea de Satanás es quitarnos cada día la fe. Él quiere que nosotros ignoremos las promesas y fidelidad de Dios. Ese es el trabajo de Él. ¿Y con quién va a cumplir ese trabajo? Es con nosotros los cristianos. La palabra del Señor dice, hablando el apóstol Pablo, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces quiere decir que esta batalla la vamos a pasar con el Dios Todopoderoso, aquel que siempre estará para extender su mano de misericordia. El éxito del apóstol Pablo precisamente fue ese, entender que él se enfrentaba a una batalla diaria y asumió que la lucha era real y era contra Satanás. Él mismo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. El legado que nos dejó el apóstol Pablo en sus epístolas, en sus cartas, son un gran aporte para llevar una vida acorde con el llamado de Dios a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice en la palabra que acabamos de leer, el tema para esta tarde, dice que nada lo separará del amor de Cristo. Y vemos acá nosotros que es una tremenda convicción cuando dice él, estoy seguro que Dios es poderoso. Esa seguridad debo tener yo y debe tener usted también, que Él es poderoso y estoy seguro que en todas las cosas que pasemos, Dios estará con nosotros. Vamos a ver donde acá la palabra del Señor nos enseña algo importante. Hechos 27:13. Para empezar, tenemos que entender que los viajes del apóstol Pablo fueron en rústicas embarcaciones de la época. No es como hoy que se pueden surcar los mares, los océanos a través de grandes naves con mucho lujo. El apóstol Pablo podemos ver en esta historia que iba arrestado en medio de prisioneros de toda clase de cosas feas, difíciles. Tal vez era gente que le gustaba hurtar, gente que estaba por distintas formas preso.
ahí en medio iba el siervo de Dios, que no había hecho nada para que lo detengan, sino solo predicar la palabra del Señor. Aquellos reos y la tripulación en aquella oportunidad iban completamente extenuados, no habían comido durante varios días, de manera que el naufragio fue muy difícil. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo, el siervo del Señor, les habla a todos los que van allí en la tripulación y le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, levanten ese ánimo, muchachos, levanten ese ánimo, porque Dios me ha hablado en el silencio de la noche que no habrá ninguna pérdida de vida. Bendito sea el Señor. Quería decirle que nada les va a ocurrir a ninguno de ustedes. Y podemos entender la maravilla del Señor cuando un hijo de Dios está en medio de muchos que no conocen a Dios y se presenta un peligro. Allí acude Dios por ese hijo de Dios. Son librados todos del inminente accidente, tal vez. De manera que esa persona desesperada allí en el naufragio, obviamente que era porque no tiene la paz de Dios. Esa paz que dice: Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Dios le ha puesto a usted, Dios me ha puesto a mí para animar, para alentar. Para eso nos ha puesto. Dios dice que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros? Cumplir la misión espiritual de alentar, de fortalecer. Hay mucha gente en estos momentos deprimida, desolada, afligida por la situación que estamos pasando. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aquellos que hemos creído en el Dios poderoso. Vemos nosotros que el apóstol Pablo dijo: nada me apartará del amor de Dios. Y la primera palabra que usa diciendo: la tribulación que voy a pasar no me va a apartar del amor de Dios. Y podemos ver que una tribulación es una angustia grande, es un problema grande, muy dimensional. Sin embargo, él nunca maximizó las tribulaciones por las que pasó, sino más bien él las minimizó, no las veía grandes, no decía: esto ya es el colmo, lo más difícil, y se quejaba jamás, sino que las tribulaciones las hacía pequeñitas para el gran poder de Dios. Cada vez que pasaba una tribulación, él decía: hermano, esta pequeña tribulación y momentánea, porque todo tiene que pasar. Viene el problema, pero tiene que pasar. Esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Quiere decir que las aflicciones que nosotros pasamos permiten darnos consistencia espiritual para asegurarnos la vida eterna allí en la gloria
de Dios. Pasamos a ver el segundo punto que dice que ni la persecución lo apartará del amor de Cristo. Podemos entender hoy que tenemos que dar 1000 gracias a Dios porque aún tenemos libertad para predicar la palabra como lo puedo hacer en esta hora. Sabemos que según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos entregan los siguientes datos. Somos 194 países soberanos en el mundo. 50 países sufren extremada persecución por predicar el Evangelio. Y el país que lidera esta tremenda persecución es Corea del Norte. El apóstol Pablo vivió en tiempos del Imperio Romano, en que era tremendamente perseguida la vida cristiana. Y podemos ver nosotros que a quien al apóstol Pablo lo interrogaba, aquellas autoridades que tomaban al apóstol Pablo, lo primero que el apóstol Pablo hacía era contar su testimonio personal. Yo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y me apareció el Señor. Y vemos nosotros que el Señor le hablaba mucho en el silencio de la noche en visión. Y le dijo: no temas, Pablo. Habla y no calles. Podemos ver que esto lo cumplió el apóstol Pablo. Nunca negó el nombre del Señor. Se encontró tal vez atrapado en problemas donde estaba comprometida su propia vida. Y el apóstol Pablo mismo decía: no estimo preciosa mi vida. No decía: no, yo soy Pablo, yo soy preparado, yo he estudiado, yo no estimo preciosa mi vida, con tal de poder acabar la carrera con gozo. Bendito sea el Señor. El mismo apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos entender nosotros que el amor que tenía el apóstol Pablo hacia Cristo era muy grande, y también el compromiso que tenía para salvar vidas en el Señor. Pasamos al punto donde dice que ni el hambre ni la desnudez me apartarán del amor de Cristo. Escuche, por favor, lo que dice acá en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y para todo estoy enseñado. En otras palabras, estoy preparado para tener abundancia, para estar saciado, como para tener hambre. Sabemos nosotros que el apóstol entendía que para Dios no hay nada imposible y que el Señor le proveería todo lo que necesitaba. Luego dijo que ni el peligro ni la espada lo apartarían del amor de Dios. Y en Hechos 28:3 podemos ver que estuvo en un gran
peligro y peligro de muerte. Dice que después en otro naufragio que tuvieron también, donde el apóstol iba allí en medio de reos comunes, podemos entender que tuvieron que descender en la isla de Malta. Allí los lugareños los recibieron con mucha amabilidad. Hicieron una fogata para que aquellos reos pudieran calentarse. El apóstol Pablo fue por ahí a buscar unos arbustos, unas leñas para ayudar a que la fogata pudiera estar prendida para ello. Pablo, al recoger aquellas ramas, dice la palabra del Señor que se le prendió en su mano una víbora. Los lugareños pensaron de que como Pablo iba en medio de reos comunes, era un homicida y por eso se le había pegado aquella víbora. Vemos nosotros acá que el apóstol Pablo hizo un movimiento de soltarse de la víbora y aquella serpiente cayó en el fuego. Ningún daño sufrió el apóstol Pablo, porque Dios estaba con él, se lo dijo reiteradas veces: yo estaré contigo. Y el apóstol Pablo creyó plenamente. Aquellos lugareños esperaban que por el veneno transmitido por aquel reptil, el apóstol Pablo se hinchara y muriera. Sin embargo, cuando vieron que eso no sucedió, pensaron que era un Dios. Pablo sabía que si Dios es con nosotros, nadie sería contra nosotros. En toda circunstancia que nosotros pasamos, sabemos que Dios está con nosotros. A Pablo se lo dijo que estaría con él y hoy está con usted y está conmigo y no nos dejará y no nos desamparará. Por lo tanto, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, nos dice el Señor. Quiero decirle que me edifican enormemente los viajes del apóstol Pablo. 3 viajes que el apóstol Pablo hizo según lo que la Biblia nos muestra. Y estos viajes no fueron porque él dijo: quiero viajar, quiero pasarlo bien, quiero divertirme, sino que fueron planificados por Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos 13:3, que siervos de Dios oraron y el Espíritu Santo habló por un instrumento diciendo que fuera ungido el apóstol Pablo y Bernabé para iniciar el primer viaje misionero. Y donde el apóstol Pablo pasaría, allí iba a quedar constituida una iglesia. Partieron Pablo y Bernabé y llegaron a la ciudad de Listra. Dios allí hizo un milagro muy grande, utilizando la vida del apóstol Pablo. Había un hombre que estaba imposibilitado de los pies y nunca había caminado. Vemos que por el poder de Dios que inundaba la vida del apóstol Pablo, es que le dijo a aquel muchacho: levántate derecho en tus pies. Y aquel muchacho se levantó y empezó a caminar. Y vemos que como la gente de Listra vio este milagro tan grande, es que querían adorarlos como a dioses.
Y el apóstol Pablo le dice, no, no hagan eso con nosotros. Nosotros somos hombres iguales a vosotros, que anunciamos que se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La multitud se lanzó sobre ellos y a Pablo lo apedrearon y lo dejaron allí donde lo arrastraron por el camino, por el suelo, y quedó allí fuera de la ciudad. Pensando que estaba muerto, lo dejaron botado allí. Me maravilla tanto la actitud positiva de este siervo de Dios. Pienso que cuando reaccionó, se paró, se sacudió bien sacudido, arregló su ropa que tiene que haber quedado raída, se arregló el pelito porque tiene que haber quedado todo desordenado y le dijo a Bernabé, vamos Bernabé, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, nada tiene que detenernos. Seguro que el apóstol Pablo tomó aquella responsabilidad no solo con la mente, sino con el corazón. Es cierto que en esta tierra somos ministrados por hombres de Dios que ponen la unción para un trabajo determinado de Dios. Pero esa unción viene de Dios. Entonces eso es lo que había comprendido el apóstol Pablo. Llegó donde los hermanos que se habían convertido en esa área y les dijo, seguramente les vio la cara como de pregunta, pero apóstol, ¿y qué pasó ahora con usted? Si Dios lo usa con un milagro y luego lo apedrean y lo botan como muerto. Seguro el apóstol Pablo, hombre inteligente de Dios, vio en el rostro de ellos esa pregunta y les dijo, deben saber ustedes que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. Él estaba magullado, herido, dolido, sin embargo estaba dando ánimo. A eso nos ha llamado Dios. Hoy la humanidad necesita a los hijos de Dios que den ánimo. Por lo tanto, yo entiendo que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. Pienso que al ver Pablo que en el primer viaje casi le quitan la vida, casi muere, podía haber dicho, no, hermano Bernabé, hasta aquí nomás llegamos. Porque si en el primer viaje casi me matan, ¿qué me pasará en el segundo? Así que hasta aquí nomás termina nuestra misión. Que le vaya bien y cada uno sigue su camino. Bendito sea el Señor, que no fue así, sino que el siervo del Señor con más ganas preparó el segundo viaje y vemos que ya no lo acompañó el hermano Bernabé. Se devolvió, encontró que era muy difícil, amaba su vida y vemos que el Señor le puso otro compañero de viaje y fue al hermano Silas, y acompañado de él partió
en el segundo viaje misionero, porque la misión no la recibió del hombre, sino que la recibió de Dios mismo. Y en fin, en Hechos capítulo 16, versículo 11, dice que iban ellos en el segundo viaje caminando y se apareció allí una mujer adivina que los perseguía y los incomodaba. Y el apóstol Pablo se devolvió y reprendió el espíritu inmundo de adivinación. Entonces la niña ya no pudo adivinar más y sus amos ya no recibían el dinero, lo económico que producía esta niña para ellos. Entonces, como vieron que todo esto iba declinando y que iban a la quiebra, es que se quejaron a las autoridades. Escuche esto, por favor. Dice que las autoridades los azotaron mucho. ¿Cuántos azotes le darían? Pero sí sabemos que mucho. Y lo pusieron en el calabozo allí, detenido nuevamente en la parte de adentro, muy al fondo. Y les pusieron el cepo en los pies. Y el cepo es un instrumento de tortura que los maneja inmóviles sin poder estirar ni encoger los pies. Allí estaba el apóstol Pablo en su segundo viaje con Sila. Podemos ver y entender por la palabra del Señor que fueron muy bien custodiados y recomendados que los cuidaran para que no se escape. Y en la noche, Pablo y Sila cantaban en esa condición como estaban, tal vez heridos por los azotes, sangrando en sus cuerpos. Pablo y Silas cantaban en la cárcel y allí los reos los escuchaban. Bendito sea el Señor. Nunca el apóstol se quejó. Nunca dijo, esto es demasiado para mí. Esto ya no puede, no tiene nombre lo que me está pasando. Ya no puedo más. Nunca dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Nunca dijo, Señor, mejor quítame la vida. No, hermano, sino que el apóstol Pablo se mantuvo fiel. Esto nos enseña a nosotros que no hay que desmayar, que no hay que desanimarse. Dios está con nosotros. Él nos ayudará y Él nos guardará en este encierro. Qué interesante sería que mi vecina escuche que yo estoy cantando, que en esta situación que estamos viviendo, yo estoy alabando al Señor. Lo mismo tendría que hacer usted, alabar y glorificar el nombre del Señor y no andar deprimida, deshecha, destrozada, sino alabar al Señor. Tenemos tanto tiempo para orar, para escudriñar las sagradas escrituras. Allí en la cárcel estaba Dios con el apóstol Pablo y Sila. Vemos que vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y luego las cadenas de los reos se soltaron.
Y podemos pensar que Pablo arrancó a la perdición y dijo, aprovechemos, Sila, de correr, vamos, vamos. No fue así. Pablo se quedó allí con Sila. Cuando el carcelero despertó, podemos ver nosotros que se quería matar porque dijo, se escaparon todos los reos y seguro que me van a matar igual. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos nosotros. El carcelero reconoció que por esa actitud le salvaron la vida. Les pidió que le hablaran de la palabra del Señor y se convirtió a Dios él y toda su familia. Al apóstol Pablo no le dolían las heridas, o tal vez ignoraba el dolor de los azotes, pero había una profunda alegría en su corazón porque allí se había convertido esa familia. Eso es lo que llenaba su alma, la pasión que él tenía por aquellos que tienen que llegar al Señor. Y él mismo lo dijo en Romanos 8:28. Todo lo que Dios hace ayuda para bien a los que él ama. Toda una familia salvada para Dios. Pablo no le dijo otra vez así, nos dejaron heridos. Creo que es suficiente. 2 viajes es suficiente. Nos devolveremos. Sin embargo, vemos que se prepara para el tercer viaje. Esta vez ya no lo acompañó tampoco Sila, sino que Pablo partió solo con la ayuda del Señor solamente. Para él era suficiente que Dios fuera con él y estuviera con él para él lanzarse a lo que Dios había preparado para él. Vemos que llegó allí a Éfeso y allí comenzó inmediatamente a predicar, inmediatamente a ganar almas para el Señor. Y vemos que bautizó allí a muchos que recibieron, dice, el Espíritu Santo, el cual ni sabían que existía. De manera que estuvo 2 años allí predicando en esa ciudad de los Efesios, donde había un templo majestuoso y era el templo de la diosa Diana, a quienes adoraban todos los de Éfeso. Y podemos entender por la palabra del Señor que la historia cuenta que el templo de Diana fue una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces los artesanos que trabajaban allí hacían templecillos pequeñitos de plata y los vendían y ganaban dinero. Pero como se fue convirtiendo mucha gente por las predicaciones y enseñanza del apóstol Pablo, es que allí la gente dejó de adorar a la diosa Diana. Y estos hombres artesanos se quejaron a las autoridades porque estaban perdiendo allí lo económico. Vemos que las autoridades no encontraron ningún delito y no fueron apresados. Nunca vi al apóstol en todo lo que he leído deprimido, sino siempre preparado para dar fuerza.
Y el mismo apóstol dice en Romanos capítulo 2:1, y lo dice con plena seguridad, y esto es comprometedor para usted y para mí que somos hijos de Dios. Dice, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas, porque podemos ver nosotros que ante todo lo que ha pasado el apóstol Pablo, ¿qué excusas puedo poner yo? ¿Qué excusas puede poner usted si no nos ha pasado nada? Absolutamente nada. Hemos tenido un tiempo precioso para predicar y lo seguimos teniendo. Por lo tanto, mis quejas ante Dios son vanas. Las quejas suyas son vanas porque no hay excusa ante todo lo que pasó este siervo de Dios. Además, estimada persona que me escucha, todo lo que hemos podido hacer hasta hoy, lo hemos hecho por la gracia de Dios. Nada es nuestro esfuerzo, nada es nuestro sacrificio. Es el poder de Dios y la misericordia de Dios que utiliza su vida y utiliza mi vida. Por lo tanto, seguimos siendo siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer nomás hicimos. Cuando Pablo ya estaba cansado, agotado, ya anciano, como dice la palabra del Señor, ya estaba para irse al lado de Cristo, a quien Pablo amó tanto y amó tanto la obra del Señor. El apóstol Pablo dijo, este cuerpo se tiene que ir desgastando, pero el espíritu, lo que hay aquí adentro, se va renovando. Entonces ya muy cansado y anciano, podemos ver que él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el justo juez no solo a mi persona, sino a todos los que aman la obra del Señor o aman a Dios nuestro Señor. Entonces podemos ver que cumplió todo su ministerio. ¿Y qué ministerio? De manera que esta palabra no solamente la recibamos acá, sino que en el corazón. Y no nos quejemos nunca de las pequeñeces que podemos pasar por la obra del Señor. Él cumplió la palabra de Dios, como dice en Apocalipsis, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué bendición! En esta tierra no habrá recompensa, no la espere, a pesar de que el amor de Dios es muy grande. No nos ha faltado y no nos faltará mientras tengamos esa convicción que tenía el apóstol Pablo. De todas maneras, la recompensa viene de parte de Dios el día que lleguemos a encontrarnos con el Cristo que amó tanto el apóstol Pablo y que usted también está amando y dispuesta a sobrellevar lo que venga
delante de Dios. Teniendo un Dios tan grande, vamos adelante. Esto ya va a pasar. Solo Dios sabe por qué están ocurriendo estas cosas. Todo está en la voluntad de Dios. Él lo tiene todo planificado y no nos dejará y no nos desamparará. Que Dios bendiga grandemente su vida y nos haga hombres y mujeres valientes. Que la bendición repose en su hogar, en su familia y en todo lo que ponga mano. La misericordia de Dios estará presente. Que Dios les bendiga. Amén.